Volvimos con más Noticiero y tenemos del otro lado a Paula Acevedo, parte del colectivo Yo Sí Te Creo, que vamos a estar hablando porque el día pasado, 19 de noviembre, fue el Día Internacional de la Lucha contra las Violaciones Sexuales hacia niñeces y adolescentes. Así que, hola Paula, ¿cómo estás? No sé si me escuchás. Bueno, a ver. Hola Paula, ¿me escuchás? No estuvimos pudiendo conectarnos con Paula, pero ahora en la brevedad intentaremos comunicarnos con ella para que nos cuente también sobre las acciones que se realizaron en la ciudad para visibilizar y concientizar sobre esta problemática y también sobre el colectivo, ¿no? Yo sí te creo. Así que ahora vamos a volver a intentar. Hola Paula, no sé si me escuchás. Mm, no. Ah, ahí se escuchó algo. Hola, Paula. No, no estaríamos teniendo respuesta. Así que mientras intentamos conectarnos con ella, les cuento también un poco sobre un dato que aporta la OMS, que es que una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños sufren o han sufrido violencia sexual. Esto significa que el 20% de la población mundial atravesó situaciones de violencia sexual antes de los 18 años. Eso, capaz, los datos sirven como para reflexionar sobre, sobre este día, ¿no? Ahora parece que ya estamos conectados con Paula Acevedo. Hola Paula, no sé si me escuchás. No, bueno, no nos estaríamos pudiendo comunicar con Paula. Estamos intentando solucionarlos. Mientras tanto, yo les sigo contando que realizaron manifestaciones a nivel nacional en la ciudad de Buenos Aires y lo hicieron junto con las madres de Plaza de Mayo en su histórica ronda de los jueves, donde presentaron desde el colectivo Yo Sí Te Creo sus principales reclamos, ¿no? Acerca de estos temas. El colectivo, junto con compañeros que se adhirieron, ya es el 11º año consecutivo que se hace esta jornada por este Día Internacional de la Lucha contra las Violencias Sexuales hacia Niñeces y Adolescencias. O sea, hace ya más de 11 años, este es el número 11 que realizan y que sostienen bajo el mismo lema de que te creen. Así que mientras seguimos intentando conectarnos con Paula, que no sé si ahí me estaría escuchando. Hola Paula. No. Bueno, no nos estamos pudiendo comunicar con Paula. No sabemos si es un fallo técnico desde acá o no sabemos. Así que bueno, les voy a seguir contando un poco yo sobre esta noticia. El colectivo Yo Sí Te Creo está formado por sobrevivientes, madres y padres protectores, activistas y profesionales feministas y transfeministas comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Son quienes realizan las tareas de cuidado en hogares, en los barrios y los trabajadores de los dispositivos estatales, promotores de salud, educadores populares y trabajadores de la educación que construyen un grito de lucha fuerte frente a esta aberración, ante esta aberrante violencia, raíz del sistema heterosis patriarcal, capitalista, colonial y adultocéntrico. Porque hablan de los cuerpos que no son territorio de conquista y que se encuentran juntos en este encuentro que realizaron el día jueves para gritar que las violencias sexuales son crímenes de poder y atentan contra los derechos fundamentales de las niñeces y juventudes. Salen a las calles para denunciar que este delito silencioso invisibilizado es un modo de tortura y que el Estado y el Poder Judicial son responsables.
Los datos oficiales, que están construidos bajo una lógica binaria, reconocen que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños atravesaron situaciones de violencia sexual, dando cuenta de que existe un Estado indiferente y cómplice ante este flagelo. Denuncian también la vulneración sistemática de los derechos de las niñeces y juventudes trans o travestis, quienes están expuestas continuamente a transitar por situaciones de violencia, abuso y explotación sexual. Por eso, dicen, las niñeces no mienten, los abusadores, sus cómplices y encubridores, sí. Es muy importante, ¿no? Salir a las calles a seguir alzando la voz en este reclamo, más en este momento con todo lo que se está generando, ¿no? Por parte del gobierno. Me gustaría ahora, cuando podamos conectarnos con Paula, preguntarle sobre la ESI, ¿no? Esto que se estuvo hablando en los últimos meses y la postura que tiene el gobierno sobre la ESI, que era un derecho adquirido en los últimos años. No sé si ya se puede conectar Paula, pero para los que recién se enganchan en el noticiero, les comento que vamos a realizar una nota con Paula Ocevedo, que es parte del colectivo Yo Sí Te Creo, ya que el día 19 de noviembre fue el Día Internacional de la Lucha contra las Violencias Sexuales hacia Niñeces y Adolescencias, y se estuvieron realizando marchas para visibilizar esta problemática y generar conciencia, ¿no? Sobre un dato que es bastante terrorífico, que es que el 20% de la población atravesó situaciones de violencia sexual antes de los 18 años. Me parece que ya está Paula conectada, no sé si me estás escuchando. Hola, sí, ahí te escucho genial. Ay, buenísimo. Bueno, Paula, bueno, mi nombre es Lara Valeiras. Quería preguntarte, ¿no? Sobre la manifestación que realizaron el día de ayer. Bueno, mi nombre es Paula Acevedo, seguramente ahí me estuvieron presentando, formo parte del colectivo Yo Sí Te Creo, Ujú. y me presento también porque yo no habito Capital Federal, yo vivo en Neuquén, en Junín de los Andes, pero formo parte del colectivo y sí estuve en la organización de la jornada de ayer participando, Ujú. que tiene eh, su sede, el colectivo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también articula con distintos territorios en lo que se va a llamar el grito global. Entonces son como cuestiones diferenciadas, ¿no? La actividad que se hizo ayer en Plaza de Mayo, abrazando la lucha de las madres y de las abuelas y de todos los familiares, porque en este momento también son las hermanas, sobre todo las que están sosteniendo ahí la ronda, y por eso nos parecía re importante abrazar esa lucha, porque es algo que vienen convocando las madres, las abuelas, las hermanas, que hay que sostener la plaza, porque lamentablemente no venimos perdiendo un montón de madres y esta lucha no se puede abandonar y la convocatoria de ellas es a que nos sumemos y en esto de entender que la violencia sexual hacia las niñeces es un delito de lesa humanidad y que, que, que hay que luchar para que nunca más suceda. Bueno, entrelazamos esa lucha y la actividad de ayer fue en Plaza de Mayo, luego de la ronda de todos los jueves, con una actividad propia del colectivo, después de haber abrazado la ronda. Y con respecto al colectivo, quería preguntarte un poco de cómo se crea, qué personas son las que lo integran. Bueno, el colectivo tiene ya una larga historia, porque antes de llamarse colectivo se ha llamado red y ha tenido Ujú. otros nombres y otras formas, pero es un colectivo que está conformado por sobrevivientes de violencia sexual y por madres, padres que protegen a niñeces que han sufrido violencia sexual en su niñez. Y bueno, tiene un largo recorrido ya como colectivo, tiene más
10 años. Y lo que es un espacio en donde nos encontramos distintas personas, organizaciones que luchamos contra las violencias sexuales hacia las niñeces, para visibilizar esta problemática que entendemos como una práctica social encubierta, es decir, como una suerte de pandemia, ¿no? que acontece en nuestra sociedad, como un secreto a voces, como algo que no se nombra, pero que se sabe que existe y que es fundante de un montón de otras violencias. También por eso entrelazamos la lucha con madres y abuelas, la lucha por los derechos humanos, porque entendemos que las violencias se entrelazan, ¿no? Y que la violencia en la niñez es fundante de un montón más de violencias. Y con respecto, bueno, a las políticas del gobierno actual, nosotros acá en el noticiero hablamos mucho, por ejemplo, de la ESI, de cómo se está teniendo ahora en las escuelas, desde el colectivo, ¿trabajan sobre eso? Nosotras, nosotras como colectivo, somos un espacio de lucha y visibilización. Sí Ujú. hacemos formaciones, participamos de formaciones y también damos a espacios que nos convocan sobre prevención de violencias sexuales, eh, pero no es que trabajamos la ESI porque, digamos, sí hay docentes en Claro. las escuelas, hay docentes que forman parte del colectivo, que lo laburan en las escuelas, pero no somos una organización, ¿entendés? Que dé cátedra docente. Pero sí formamos parte de formaciones en ESI, a las cuales nos convocan para hablar propiamente de la prevención de la violencia sexual hacia las niñeces. Y sí, estamos, la verdad que nosotras y nosotres en este momento totalmente alarmadas y alarmadas por lo que está pasando, porque por un lado se está persiguiendo el desarrollo de la ESI en las escuelas, que era una herramienta fundamental para detectar las situaciones de violencia sexual, para nombrarlas, para que las niñeces puedan entender que es violencia y poder identificarlo de ese modo, porque también es eso, ¿no? En muchos casos las niñeces no saben que están siendo víctimas de violencia sexual porque es una práctica cotidiana en sus contextos de vida. Entonces, la ESI fue fundamental y es fundamental y tenemos que luchar para seguir teniendo esta herramienta de protección de las niñeces, de formación, de entender que sobre el cuerpo de ellas nadie puede pasar sin su permiso, que nadie tiene que tocar sus zonas íntimas, sus genitales, pudiendo nombrar los genitales para que entiendan de qué estamos hablando. Todo esto que están perseguidos, ¿no? Por estas derechas que ahora gobiernan, y que pretenden que volvamos a las épocas del silencio, y al silencio no volvemos nunca más. Sí, antes de que te conectes le contaba a la gente sobre que la OMS había dado el dato de que el 20% de los menores de 18 años había sufrido algún tipo de abuso y pensaba cuáles son, ¿no?, las maneras de que estas personas las identifiquen, y la ESI en ese sentido es esencial para poder identificar un abuso y que también los mayores puedan darse cuenta de que hay un menor sufriendo estas situaciones, ¿no? Sí, totalmente. Y esto es parte de muchas políticas que están atentando contra los derechos de toda la población, pero los derechos de las niñeces específicamente, como por ejemplo una ley que una diputada que no sé si nombré porque le gusta demasiado la fama, que se llama Lemoine, presenta un proyecto donde busca perseguir a las madres, padres de niñas sobrevivientes y a quienes hayan denunciado por violencia sexual, corriendo del lugar, ¿no?, la responsabilidad de quienes han ejercido esa violencia sexual y poniéndola en quienes la nombran, la denuncian, con esta falsa premisa, que está comprobado que es falsa, de la cantidad de denuncias que supuestamente son inventadas, que no existe, que eso está comprobado que no es así, que no hay un porcentaje alto de denuncias falsas,
que cuando una mujer, una disidencia, una niñez nombra una violencia sexual, es un proceso re difícil. Creo que esto lo sabemos socialmente, ¿no? Sabemos lo difícil que es que te lo diga un familiar, sabemos lo difícil que es cuando sucede en una familia, todo lo que eso desencadena, lo difícil que es decir. Entonces es muy raro que alguien lo diga sin, sin que le haya sucedido, ¿no? Está basado en una premisa falsa que también es defendida por la justicia y en este contexto que vivimos, eh, en la Facultad de Derecho, digo, en un contexto en el que estamos teniendo que salir a defender la universidad pública, Ujú. se hace en la Facultad de Derecho un congreso que busca darle lugar a este falso síndrome de alienación parental, que es un invento de un psicólogo confeso pedófilo llamado Garner, eh, y que es decir, es sabido que no es un argumento jurídico legal, y sin embargo se da un congreso en Facultad de Derecho, donde esto lo único que busca es perseguir justamente lo que te estaba comentando, que también entra por Lemoyne, con Lemoyne por diputados, desde el Poder Judicial entra en la Facultad de Derecho un congreso que busca legitimar una herramienta que lo que plantea es que las madres de esas niñeces que han denunciado violencia sexual le llenaron la cabeza, el síndrome de las falsas memorias, están despechadas con esos hombres que las dejaron, que las engañaron, y por eso inventan una falsa memoria, un argumento que no tiene fundamento alguno, que no es totalmente insostenible, de hecho no existe jurídicamente, no debería utilizarse, y se da un congreso en la Facultad de Derecho. En ese momento estamos, ¿no? Sí, cualquier cosa. Bueno, quería preguntarte si tienen algún Instagram o alguna red social para que los oyentes que quieran saber más sobre el colectivo puedan encontrarlas. Sí, en Instagram nos encuentran como Colectivo Yo Sí Te Creo, también en Facebook. Sé que hay también en X, también publican, no manejo tanta tecnología, pero sé que una de las compas se encarga de eso. Y bueno, convocarles a que estén atentas, atentas, atentes, porque se están lanzando las actividades del Grito Global, que son en distintos territorios. Así que, bueno, eso, que aprovechen para enterarse de lo que está pasando, si escucha gente que está en otros lugares, lo que está pasando específicamente en sus territorios, porque hay eh, en distintas partes de Buenos Aires, en La Plata, en Mendoza, en Jujuy, en Córdoba, en Neuquén, en Corrientes y sí, Concordia, bueno, un montón de lugares donde se va a estar llevando a cabo este grito contra las violencias sexuales hacia las niñas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Paula. Dale, un abrazo grande y gracias por el espacio. Gracias por tu tiempo, te despedimos. Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de qué está pasando en Medio Oriente. Para eso tenemos a nuestro columnista, Patricio Olivera Abdala, que nos va a estar contando un poco sobre eso ahora cuando... Ahí está. Hola Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buen día para todos. Buen día. ¿Cómo andan? Perdón, me demoré porque tengo roto una pierna y me cuesta movilizarme. No, bueno, bien, todo bien por acá. No, no hay problema, no hay problema. ¿Y qué tenías preparado para hoy? Bueno, es como decirnos qué está pasando en el mundo hoy, ¿no? Sí, muchas cosas. O qué no pasa en el mundo, que lamentablemente cada vez está peor a nivel internacional, las tensiones cada vez crecen más, sobre todo el hecho de lo que está pasando entre Ucrania, Rusia, o podríamos decirlo básicamente entre Rusia y el resto del mundo, ¿no? Un poco de lo que es Occidente y lo que ha estado pasando en estos últimos días, en estas últimas semanas y en estas últimas horas. Para entrar un poco en el contexto de lo que ha pasado, recordemos que la administración de Biden se está yendo, una de las peores administraciones a nivel de Norteamérica en la historia, y sobre todo también digamos, la salud mental del presidente Biden, ¿no?
que ha tomado un montón de decisiones que ha afectado a los distintos conflictos que ha tenido Estados Unidos a lo largo del mapa, digamos, con otras naciones, y lo que estaba pasando entre Ucrania y Rusia cuando se desató la guerra hace casi ya 3 años de lo que vamos a tener este conflicto, y lo que está haciendo en las últimas horas, digamos, de su gestión, antes de que asuma Donald Trump, y que fue autorización para que Ucrania pueda utilizar estos misiles de largo alcance hacia el territorio ruso. En un principio se había hablado de que esos misiles solo se utilizaran en la región de Kursk, y lo que parece ser que no fue así por parte de las fuerzas ucranianas, sino que ampliaron su, digamos, alcance dentro del territorio ruso. Y por el lado de Rusia, obviamente, Vladimir Putin, como lo había dicho en algún momento, que podían llegar a utilizar armas nucleares, bueno, utilizaron armas o misiles hipersónicos que alcanzan una velocidad de entre 3 kilómetros por segundo, y han hecho destrozos en algunas regiones de Ucrania, sobre todo, que dice que apuntaron contra algunas bases o lugares de fabricación de misiles dentro de Ucrania. Y esto empieza a escalar mucho la tensión entre las naciones, tanto de Europa como la misma Rusia. Y bueno, no se sabe cuál es el panorama de lo que pueda llegar a pasar en las próximas semanas antes de que acabe la gestión de Biden, ¿no? Recordemos que Vladimir Putin dijo que, bueno, si esto llegase a tener otro tenor o llegase a alcanzar un poco más algunas ciudades dentro del territorio ruso, bueno, que él se podría ver en la obligación de usar armas nucleares, lo que estaríamos hablando de una guerra sin antecedentes, digamos, más allá de las bombas atómicas que hubo en la historia, pero con la tecnología que hay hoy, digamos, puede ser realmente desastroso. De hecho, en la televisión rusa hicieron como una especie, vamos a decirle, simulacro, algo artificial, con inteligencia artificial, de dónde serían los alcances de estas bombas, y bueno, obviamente el Reino Unido, Francia, Alemania, todos los países, digamos, del norte de Europa estarían afectados por estos ataques, y no sabríamos cómo podría terminar esto, ¿no? Catastrófico todo. Sí, es un poco sin palabras, pero sí. Realmente una película que hemos visto en los cines, ¿no? Pero esta es la realidad, ¿no? Que puede llegar a pasar algo sin precedentes anteriores, ¿no? De lo que son las guerras, ¿no? Aparte, hoy en día las guerras son muy tecnológicas, y uno puede ver lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. Básicamente son ataques de drones que atacan personas, drones que atacan tanques, drones que atacan lugares. Así que la tecnología está al alcance de la guerra, para decirlo, o la guerra está al alcance de la tecnología, pero ya entrar en un territorio, digamos, en un conflicto nuclear podría ser desastroso para toda la humanidad, ¿no? Uno lo ve desde lejos, y bueno, no voy a hacer muchas aclaraciones de la posición de nuestra presidencia. Es muy clara igual, lo estuvimos hablando más temprano en el noticiero. Bueno, justamente, ¿no? Sí. Y con estas últimas informaciones que a veces tiran los noticieros de acá de Argentina, de que Argentina quiere entrar en la OTAN, bueno, hay que hacer un poco de memoria entre la OTAN, Biden, Malvinas, digo, ahí está un poco la clave de nuestro pasado también, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si Argentina formase parte de la OTAN en breve o en un futuro no muy lejano? ¿Y qué pasaría si Rusia realmente ataca a países de la OTAN o países que son una amenaza en el sentido de armamentístico, ¿no? Bueno, Argentina no lo sería en ese caso, pero sí sería un aliado de la OTAN. Terrible. Bueno, veremos qué pasa. Por suerte tenemos esta columna donde nos vas actualizando qué es lo que está pasando, porque tampoco se habla mucho en los medios nacionales, más que nada, sobre esto. No, es verdad. En algunos medios no hablan nada, o siempre hablan de ciertos sucesos, o cuando pasa algo así como las declaraciones de Putin, o alguna que otra cosa, o las declaraciones de Biden, por ejemplo, para la utilización de armas, pero el día a día de lo que pasa en ese territorio no se cuenta mucho, y la verdad que es desastroso, ¿eh? La gente tanto de Ucrania, cómo vive, las ciudades de la frontera entre Rusia y Ucrania están siendo devastadas. Y día a día es un avance, un retroceso entre ambos ejércitos, y como te dije, o sea, la utilización de los drones por parte de ambos ejércitos deja bajas, pero incontables, o sea, son numerosas las bajas, obviamente, de lo que es vidas humanas,
ni hablar obviamente de lo que son lo que es armamento, vehículos de guerra, pero bueno, sí, hay que informarse, hay que leer mucho. En otros lugares informan muchísimo, nosotros acá siempre estamos informando de lo que pasa, tanto acá como en Medio Oriente, pero Argentina en general es como que muestran solo una partecita de lo que realmente pasa. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Patricio. No, gracias a ustedes y espero que la próxima tengamos un poco más tranquilidad en cuanto a este conflicto, ni hablar de los otros conflictos, ¿no? Esperemos. Muchas gracias y bueno, esperemos tenerte de vuelta en el noticiero pronto. Bueno, muchas gracias a vos. Ahora es el momento de finalizar con esta edición del noticiero. No se olviden que nos pueden escuchar por acá, por Punto Cero, todos los viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía, con toda la actualidad de lo que está pasando en el mundo. Mi nombre es Lara Valeiras. Voy a agradecer, antes de seguir, a Nahuel Isela, que es el productor y del día de hoy también el operador técnico. Un saludo a todos los columnistas que estuvieron hoy, que están siempre. Un saludo para Samuel Córdoba, Juan Pablo Pucharelli, Patricio Olivera Abdala y bueno, todo el resto que siempre están siendo parte de este noticiero. Bueno, un saludo para Diego también, que hoy no está, pero que está siempre. Y ahora sí me despido. Nos vemos la semana que viene y chau.